Lo que vamos a ver es cómo incluir un gran número de variables en un modelo de regresión lineal múltiple. Usualmente no es muy recomendable introducir muchas variables en un modelo porque se hace muy confuso. La interpretación y los efectos de las variables que nos interesan se van diluyendo fuertemente. Por eso, al construir un modelo de regresión lineal múltiple, es muy importante tener en cuenta cuál es la hipótesis y las variables que realmente se quiere analizar, no solamente cuáles son las que hay y meterlas a un caldero como si fuera a ser un tipo de estofado, sino siempre hay que tener en cuenta cuáles son los ingredientes necesarios. Pero bueno, en el caso de que se desee incluir muchas variables en el modelo, hay un comando especial y el comando especial es un punto. Nada más te quería mostrar lo siguiente. Este, Recuerden que estamos trabajando con la variable, con el data frame que se llama empty cars y este data frame tiene distintas variables, tiene 11 variables. Estamos trabajando actualmente, tiene 10, no 11, 10 variables. Estamos trabajando con la variable a explicar qué es miles per gallon o el rendimiento de un auto y queremos saber de qué depende el rendimiento de un auto medido en millas por galón. Entonces, si tenemos 11 variables, por ejemplo, si queremos construir un modelo con todas estas variables, pues tendríamos que estar escribiendo casi todas las variables, las tendríamos que estar escribiendo en nuestro modelo, y si son 10 o son más, pues corremos muchas veces el riesgo de equivocarnos al escribir y cometer un error de dedo, y eso hará que nuestro modelo no corra, se bloquee, y entonces tendremos que estarlo revisando, y eso se vuelve es un gran distractor y se vuelve muy molesto. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es introducir el comando del punto dentro del modelo. La estructura en que esto se hace es, por ejemplo, mantenemos el nombre de nuestra variable de respuesta o nuestra variable a explicar, introducimos la tilde para decir que esta depende de las variables que están a la derecha de la ecuación, pero ahora en vez de escribir el nombre de todas las variables y incluir los signos de más, sencillamente incluimos el argumento del punto, coma y el nombre de los datos que estamos utilizando o nuestro data frame. Y esto lo vamos a guardar con un nuevo nombre, en este caso será M7. Y si lo copian y lo pegan en RStudio, verán, vamos a ver cómo se puede correr. Entonces, ahí, aquí se encuentra el punto, lo corremos con control enter, ahora mandamos llamar a los valores con Stargazer, ponemos M7, que especificamos el tipo de documento de salida en que queremos que esto se vea, le ponemos que sea de texto, y ahora lo que ven, ahora lo que se puede ver en la consola de RStudio es la variable dependiente y los valores de los coeficientes de correlación, los errores estándar para las 10 variables, SIL, DIP, HP, DRAT, WT, QSEC, BS, AM, transmisión, GIR, etcétera, etcétera, y la constante. En vez de escribir los 10 nombres, en este caso son nombres breves, pero si da la casualidad que los nombres son un poco más largos, entonces fíjense que se aumenta la propensión a cometer un error de tipografía o de dedo. Y también nos arroja los valores. Bueno, nada más tomen en cuenta que aquí la manera en que se incluyen las variables es a partir de efectos aditivos. Esto es simulando que hay símbolos de más entre todas las variables, como puede verse aquí. Pero si queremos, por ejemplo, añadir un elemento especial, por ejemplo, una interacción a todas estas variables, también lo podemos hacer directamente, especificando cuál es la interacción que nos interesa que se evalúe y además que se adicione al resto de las variables. Entonces, por ejemplo, vamos a introducir esta interacción entre los cilindros en interacción con los caballos de fuerza o HP, y que a su vez se evalúe junto con el resto de las 10 variables. Entonces, si copian esto,
copian este comando, lo pegan en RStudio y lo corren. Ahora volvamos a llamar desde Stargazer, volvamos a llamar a los resultados de los coeficientes de correlación, pero ahora vamos a llamar los resultados de los dos modelos, el 7 y el 8, control enter, nada más para ver cuál es la diferencia. Y la diferencia está en que se corren todas las variables de manera individual y al final para nuestro modelo 8 se añade la interacción de cilindros con caballos de fuerza y por ejemplo nos dice que esta interacción es estadísticamente significativa, el peso también se mantuvo como estadísticamente significativa y ahora adicionalmente la variable de caballos de fuerza resultó ser estadísticamente significativa. Ahora tenemos tres variables con significancia estadística y antes en nuestros otros modelos muchas veces solo se mantuvo la DWT que es peso. No, aquí vemos los datos para nuestros modelos, vemos por ejemplo que el estadístico se incrementó, también el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, entonces de esa manera vamos evaluando nuestros modelos y en este caso era cómo identificar la inclusión de muchas variables a la vez.